a tu comentario, a la palabra que nos va a compartir. No, buenas noches, saludos a todos ustedes. Hoy día no sé, me siento como que fuera muchas personas, eso es una sensación. eh, También todos en torno a la palabra del Señor. Qué bueno que podamos leer la palabra del Señor y nutrirnos, pero también siento así, no sé, entre grandes hermanos. Ustedes saben harto, así que entre todos vamos a compartir un tema que el hermano me estaba diciendo el domingo que lo compartamos. Y a mí me gustaría nutrirme también y alimentarme y recibir lo que ustedes han vivido sobre este tema. Es un tema que aquí les comparto. Justamente es el tema de la fe. Es un tema bien interesante. Es un tema en el cual nosotros desde que hemos conocido al Señor se ha presentado en nuestras vidas. Entonces, ese va a ser nuestro tema y yo sé que muchos de ustedes conocen o han experimentado en su vida el tema de la fe, no solamente por la experiencia personal, la circunstancia que han vivido, sino también por alguna persona que les ha contado algo, y vamos a ir hablando sobre este tema. Y me voy a referir a circunstancias donde el Señor se ve que ahí está mostrando algo de la fe. Y antes de eso les voy a decir de que la fe, muchas veces el Señor nos trata a nosotros y nos valora a nosotros según nuestra fe. Quizás al principio tenemos una fe un poco débil, pero igual el Señor en su gracia y en su amor a todas nuestras peticiones, entre comillas, no muy fuertes, igual el Señor en su presencia está con nosotros. Pero aquí vamos a ir viendo que la fe a veces se manifiesta o se muestra en nuestras vidas, y lo hemos vivido todos, como distintas etapas o distintas cantidades, más que etapas. Vamos a ver a Mateo 8:23, es es un párrafo de la palabra muy conocido y lo voy a leer acá y si tiene su Biblia también te pueda seguir la lectura. Dice así, y en él, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces aquí hay un juego de palabras, hay unas palabras que dice hombres de poca fe. Y entonces podemos rescatar ahí todo esta circunstancia, todo este hecho, y también podemos rescatar que existe poca fe. Y es verdad, o sea, no sé, les habrá pasado a ustedes, pero comenzando el camino del Señor, nosotros todavía no tenemos esa gran certeza y esa gran fe. Y ellos también decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Recién lo estaban conociendo y su fe era poca, pero igual el Señor les contestaba. Ahora, es un momento fuerte porque es una tempestad, son pescadores, conocen muy bien el mar, conocen muy bien los vientos, conocen muy bien las circunstancias, saben lo que va a pasar, observan lo que va a suceder y por eso ellos estaban temerosos. Pero acá el Señor igual les dice que era poca fe. Entonces existe la poca fe. Es una fe que es inquieta, se lucha dentro de uno mismo, es una fe que se enfoca en lo que está pasando, en el obstáculo, en la circunstancia, en el objeto que se ve. Suele a veces estar influenciada por lo que yo siento, por lo que veo, por lo que oigo, por las culpas pasadas. No comprendo totalmente
o tengo muy poca comprensión de Dios, está en duda constantemente. Como les digo, se centra en lo que siente, se ve, se oye. Tengo siento que no soy digno, quizás Dios no me va a contestar, sí me va a contestar, pero parece que no, suele rendirse. Y ahí todos hemos empezado, con esa fe hemos comenzado. Nos hemos encontrado con el Señor y dentro de nuestros primeros pasos teníamos esta fe. Pero a veces también ya avanzando en la vida cristiana, también aparece esa presencia de esa fe, esa cantidad de fe que es un poco tenue, que es un poco que tiembla esa fe. Lo que nos pide el Señor, que ojalá no tengamos esa poca fe, sino más bien avancemos. Permitamos que el Señor vayamos creciendo en esa cantidad de fe. Ahora, no es nuestra fe, obviamente no es nuestro esfuerzo, pero así comenzamos nosotros, así empezamos con ese tipo de fe y vamos a ir avanzando. Ojalá no estancarse y ir avanzando. Y uno de los obstáculos de esa fe, esa poca fe, es justamente lo que se ve, lo que está pasando, que es válido, ¿no es cierto? Si algo va a pasar, ellos veían que era una tempestad, veían que el agua ya lo estaba mojando, veían esas olas inmensas, sentían ese temor o ese miedo, pero aún en esas circunstancias, aún él estaba presente y a veces hay estos obstáculos. También hay otro párrafo en Mateo 6, muy conocido por nosotros. No, bueno, ustedes ya saben que Jesús estaba en el monte, les estaba hablando que no se afanen. Les decía, no os afanéis por vuestra vida. Entonces ya es otra situación que va a ser enfrentada a la fe. Y les decía, no se afanen, qué van a comer, qué van a beber, cómo se van a vestir. No es la vida más que el alimento. Y les va diciendo, ¿acaso vuestro Padre Celestial no alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá hacer mucho que se afane a añadir a su estatura un codo? No afanéis. Entonces quizás en ese momento, y todos estamos, circunstancias de la vida, nos afanamos, preguntamos qué va a pasar, cómo va a ser mi alimento, pero ahí mismo el Señor les decía, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces les dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, por vosotros, hombres de poca fe? Y otra vez aparece esa palabra que dice hombres de poca fe. Entonces, la fe la vemos en cantidad poca fe. ¿Y cuál es el obstáculo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que estaban viviendo y que nosotros también vivimos? Es justamente el obstáculo, es esto que vivimos constantemente el día a día, se enfoca en nuestras necesidades, en que no tengo suficiente alimento, que es válido, pero el Señor nos invita a confiar en Él. Entonces, podemos decir que hay la fe parte por etapas, que una etapa que es poca fe, es la primera etapa que aparece. Ahora, después ya vamos avanzando en el conocimiento del Señor, vamos avanzando en nuestra vida cristiana y nuestra fe empieza a crecer, que es una semilla muy chiquitita, pero después ya va creciendo, se va alimentando esta fe. Un poquito más grande, la gran fe. ¿Qué pasa con esta fe? Ya uno medita más en la palabra de Dios. Yo sé que ya uno dice, yo sé que Él puede y Él lo hará. Ya confío más en sus promesas, confío en la naturaleza de Dios, en su carácter. Me enfoco más en Él que en la circunstancia. Ya quito mi foco de atención. Ya mi foco de atención no es este obstáculo, sino ya tiendo a enfocarme más hacia el Padre, ya tiendo a entender un poco más lo que Dios quiere con esta circunstancia, con esta crisis, porque en las crisis se producen momentos donde se tiene que manifestar la fe, ya descubro un poquito más la voluntad de Dios, ya no me desequilibro, porque a veces hasta se puede uno desequilibrar, pueden aparecer más dudas, pero ya cada vez es menor.
ya me acerco más, creo más, me enfoco más en Él, ya no me enfoco en el pasado, no me enfoco en mis situaciones, ya puedo soportar mejor el obstáculo o lo puedo enfrentar mejor esa tormenta. Y si aparece la tormenta, ya tengo más fuerza para hacerla. Y siente en su espíritu lo que Dios le está diciendo o por dónde tengo que ir y enfrenta mejor esa dificultad, todo lo que va a suceder. Esa es ya una gran fe. Entonces nos trasladamos de un estado de una poca fe a otro estado que ya es más grande la fe. Mientras más conocemos al Señor, más crece mi fe. Ahora, no significa que en una circunstancia X se va a pecar, algo puede suceder, pero nosotros nos vamos inclinando cada vez más a Él. Pero ¿cómo nos vamos inclinando cada vez más? Justamente como esta imagen que está llena de palabras, que está llena de promesas. Entonces uno va conociendo las promesas del Señor hacia mi vida, se va sujetando de estas promesas y ahí va ganando fuerza su fe, va creciendo. Por ejemplo, bueno, hijo mío, obedece el mandamiento, sigue adelante, yo haré esto por ti. Cada vez nos va hablando más el Señor y vamos nutriéndonos de estas promesas. Por eso es importante la palabra del Señor en nuestras vidas, porque es lo único que tenemos para poder descansar, enfrentar los obstáculos y seguir adelante. Veamos un episodio. Veamos este episodio de David. Es muy linda la historia de David. Yo saqué estos versículos. Dice, David respondió a Saúl, es cuando el momento que él se va a encontrar con Goliat y todo ese suceso donde va él a ver a sus hermanos y uno de ellos se molesta con él y él quería saber qué estaba sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué todos tienen miedo a este hombre, qué estaba pasando, qué tanta dificultad, se extrañaba a David y le dice, respondió David a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, porque él vivió eso. Al principio quizás le tuvo miedo, como todos nosotros, que era válido, pero después ya empezó a tener más fuerza y vio ese león y les quitaba su oveja, entonces él iba, salía tras él, salía, dice él, yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, porque hermano, yo no he visto leones en las películas y en algún zoológico, pero no frente a frente. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, porque él sabía con quién estaba. Y el filisteo, este hombre incircunciso, será como uno de ellos. Listo, esa es mi fe. Así como yo mataba, así va a ser. Y lo daba por hecho. Y se aseguró y lo daba por hecho. Todos escapaban, todos atemorizados, pero él lo dio por hecho. Se enfrentó y el Señor le entregó ese botín. ¿Por qué? Porque él decía, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Él sabía quién era su Dios, lo conocía, había experimentado, pero lo daba por hecho. Y esa fe, ya darlo por hecho que va a morir sin haberse enfrentado, todavía sin haberlo visto, sin tener armas, sin nada, era bastante su fe. Entonces ya había crecido. Entonces, a esa fe se llama fe perfecta. Es una fe que dice cada posible petición, circunstancia es capaz de oír la voz de Dios, es capaz de ver a Dios en cada faceta de la vida. Es una fe que descansa, es capaz de decir muchas gracias, Señor. Dice, ya está hecho. Esta fe tiene la capacidad de ver las cosas terminadas, ve el resultado final, así como David lo vio muerto, simplemente muerto antes de enfrentarse. Él sabía que ya estaba listo, conocía, tenía certeza, seguridad y había concluido la vida de Goliat para él. Es una fe perfecta. Pasamos de experiencias en experiencias, circunstancias en circunstancias, problemas tras problemas, circunstancias y acumulamos evidencias de la soberanía de Dios y cómo Dios va a cumplir sus promesas. Y ahí nuestra fe va creciendo. Entonces retornemos, vayamos hacia atrás. Al principio es poca la fe, todo da miedo, como lo
discípulos del Señor. Teniendo al Señor al lado, no lo conocían, no sabían que Él podía detener todo esto, pero ya después van conociéndolo, va creciendo esa fe, ya se ancla más, descansamos más, mucho más perfecta. Y aquí hay otro episodio, otra situación donde Jesús se encuentra con una fe que Él la llama, bueno, la vamos a leer, le vamos a decir cómo la llama. Ustedes la conocen. Es largo este relato, pero es bueno saberlo, que había un centurión y el siervo de este centurión estaba enfermo y era algo al quien él quería mucho. Entonces, este centurión oyó de Jesús, lo escuchó, y él había mandado a unos ancianos de los judíos que por favor rogasen a Jesús que viniese, que sanase a su siervo. Y fueron ellos, le pidieron, le dijeron, por favor, concédele, porque él ama a nuestra nación, él nos ha hecho la sinagoga. Y ya Jesús fue, estaba yendo hacia su casa, pero el centurión otra vez manda a otros amigos, le dice, no, no te molestes, no te molestes, porque yo no soy digno, ni siquiera que entres a mi casa, ni bajo mi techo, por lo que aún no tuve digno, no quería ni siquiera ir hacia ti. Tú eres tan grande que no quiero ir hacia ti, pero di solamente la palabra y mi siervo será sano. Así de seguro. No decía, si dices la palabra, quizás sea sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo la autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo, este ve y va, al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que aún en Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe, grande esa fe. Y al regresar a la casa habían sido enviados y hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, ya lo dio de hecho. Usted dice esa palabra y está hecho. O sea, ni vaciló, ni dudó, ni tuvo miedo. Entonces la fe es como que va creciendo, se va haciendo más segura, más fuerte. Y último, bueno, hay muchos episodios en la palabra del Señor. Y este episodio me gustó porque es el relato que el hermano tomó, los versículos que el hermano tomó el día domingo, nuestro pastor, y me gustó cómo se vio la fe ahí, cómo la certeza de Pablo en bueno, esta es una imagen de que Pablo estaba en su cuarto viaje, porque ya había hecho hartos viajes y en muchas situaciones, náufrago. Y estábamos leyendo esos versículos el domingo y decía Pablo en Hechos 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, estaba en un barco donde ya estaban con los presos, eh, se puso de pie, yo creo que ustedes recuerdan eso, se puso de pie en medio de ellos y dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida de estar aquí en el mar con toda esta zozobra, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, les dijo. Buen ánimo, cuando la circunstancia es tan negativa, tan abrumadora, con tanto peligro, peligro de muerte, habían soldados, habían presos, todos podían morir nomás. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Esa era la certeza. No van a morir. Todos ustedes no van a morir. Solamente esta nave se va a destruir. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Certeza. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todas estas personas van a estar contigo. Ninguno va a morir. Listo. Esto va a pasar, caballeros. Esto va a suceder. Tengan ánimo, comamos, porque no estaban comiendo, todos desanimados. Obviamente, es válido así la situación, pero él tenía certeza. Ya su vida había conocido al Señor tantas experiencias que podía decir eso. La fe, la fe realmente es descansar en la palabra de Dios. La fe no crece porque un día voy a ir un domingo a una iglesia y voy a escuchar. La fe es una múltiple de experiencias que va creciendo y cada vez va aumentando su certeza y nosotros vamos descansando, pero no en nosotros mismos, sino vamos descansando en la promesa que el Señor nos ha dado o en Él mismo
que Él nos vaya sacando de nuestros obstáculos, porque que vamos a vivir situaciones difíciles, las vamos a vivir, crisis, problemas, dificultades, situaciones, pero en todas ellas vamos a ver que nuestra fe, de esa poca fe que teníamos, ella va a ir creciendo poco a poco y vamos a tener, Dios nos permita tener siempre certezas en su palabra y en Él, le creamos a Él. Entonces, esto quería compartirles, hermano. Quería ver cómo la fe podía ir transitando en nuestra vida, cómo ella iba haciendo una trayectoria en nuestra vida, cómo habíamos comenzado y quizás hay momentos que retornamos al estado inicial de nuestra fe, a veces muy poquita, pero después con la fuerza del Señor, Él nos va levantando, nos va animando y va haciendo que nosotros crezcamos en Él. La fe tiene que ir avanzando poco a poco, cada día a día con las circunstancias. ¿Y cómo crece también la fe? Escuchando la palabra del Señor, escuchando sus promesas. Y qué bueno que podamos tener esta reunión porque aquí también nos nutrimos y escuchamos la palabra del Señor y nos vamos con eso pensando y reflexionando en los días a día o en los testimonios, con los testimonios tan lindos que tuvimos el domingo, testimonio de sanidad, de un hermano muy desesperado en una situación de accidente, cómo el Señor le ayudó, cómo el Señor lo libró de esa situación de haber pasado por el gran incendio que sucedió en Recoleta, el Señor cómo lo bendijo para que no pasara por ahí, como Dios guarda a sus hijos en toda situación y nuestra fe va creciendo en Él. Eso quería compartirles, estimados hermanos. Y Jimenita, como siempre, agradecidos del Señor por poder escuchar a través de tus labios una reflexión, en este caso, esta noche sobre este tema